La mamá de mi esposa llamó a nuestro matrimonio poco saludable. Le pregunté, ¿mamá va a cubrir las cuentas? Mi esposa se asustó. El respeto no se pide, se exige. Déjenme contarles sobre el día en que finalmente me harté de que mi suegra llamara a mi matrimonio poco saludable. Esta mujer había estado rondando nuestra relación como un buitre durante meses, analizando cada decisión que tomábamos, cada dólar que gastábamos, cada elección que no se alineaba con su anticuada visión de cómo debería ser un matrimonio. Comenzó de manera bastante inocente. Cenas dominicales en su casa, reuniones familiares donde hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo trataba a mi esposa. Pero no era inocente. Nada en esta mujer era inocente. Tenía esta forma de disfrazar su crítica como preocupación, envolviendo sus juicios en una inquietud maternal que hacía más difícil señalarla directamente. El punto de quiebre llegó durante lo que debería haber sido una cena familiar de rutina. Estábamos sentados alrededor de la mesa de su comedor, la misma mesa donde había estado minando mi autoridad durante meses. Mi esposa estaba ayudando a servir el postre cuando su madre decidió lanzar su último sermón sobre los matrimonios modernos. Saben, he estado pensando en su relación, dijo, cortando su pastel con precisión quirúrgica. Parece bastante poco saludable cuánto control tiene sobre las finanzas. Una mujer debería tener más independencia, más voz en cómo se gasta el dinero. Vi a mi esposa congelarse a mitad de servir el café. No era la primera vez que surgía este tema. La mujer había estado plantando estas semillas durante semanas, cuestionando cada decisión presupuestaria, cada elección financiera que hacíamos como pareja. Le había susurrado a mi esposa que se merecía algo mejor, que debería exigir más libertad para gastar, que un hombre de verdad no restringiría el acceso de su esposa al dinero. La acusación quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio de grasa. ¿Control? Poco saludable. Las palabras fueron elegidas cuidadosamente, diseñadas para hacerme parecer una especie de dictador financiero. Pero esto es lo que ella no entendía de nuestro matrimonio. Teníamos un sistema que funcionaba. Teníamos metas por las que estábamos trabajando juntos. Teníamos una sociedad construida sobre el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Control es una elección de palabra interesante, dije, dejando mi tenedor y mirándola directamente. ¿Planeas cubrir nuestras cuentas si seguimos tu consejo financiero? La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Los ojos de mi esposa se abrieron de par en par. Su padre se movió incómodamente en su silla, y el rostro de la suegra pasó por unas 3 tonalidades diferentes de rojo antes de asentarse en un bonito burdeos que combinaba con su lápiz labial. Disculpa, logró balbucear. Pregunté si vas a cubrir nuestras cuentas. Repetí, mi voz firme y clara. Ya que pareces tener opiniones tan firmes sobre cómo manejamos nuestro dinero, me pregunto si planeas respaldar ese consejo con apoyo financiero real. El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Podía ver los cálculos corriendo detrás de sus ojos. La comprensión de que no iba a ceder y aceptar su crítica como un yerno arrepentido desesperado por su aprobación. Ese no es el punto, dijo, tratando de recuperar el equilibrio. El punto es que los matrimonios saludables requieren igualdad, y lo que estoy viendo aquí no parece igualitario. Lo que estás viendo aquí, dije, reclinándome en mi silla, es un matrimonio que funciona sin un comentario continuo desde la barrera. Pero aprecio tu preocupación por nuestra igualdad. Realmente conmovedor. Mi esposa me estaba mirando ahora, su taza de café congelada a medio camino de sus labios. Podía ver el conflicto desarrollándose en su rostro. Una parte de ella quería defender a su madre, pero otra parte sabía exactamente lo que había estado sucediendo estos últimos meses. El constante menoscabo, las sutiles sugerencias de que de alguna manera la estaba frenando, las implicaciones de que era una especie de víctima en su propio matrimonio. Creo que probablemente deberíamos irnos a casa, dijo mi esposa en voz baja. Pero su madre no había terminado. Solo digo que cuando yo tenía tu edad, las mujeres teníamos más independencia. No teníamos que pedir permiso para cada compra, cada decisión. Éramos socios, no subordinados. Eso fue todo. La implicación de que mi esposa era una subordinada, que nuestro matrimonio era una especie de lucha de poder donde yo tenía todas las cartas mientras ella sufría en silencio.
Esta mujer había estado construyendo este momento durante meses, y ahora iba por el golpe de gracia. ¿Sabes qué es fascinante sobre la independencia de tu generación? Dije, levantándome de la mesa. Hablas de igualdad mientras esperas que alguien más pague la cuenta de la nueva libertad de tu hija. Quieres que ella tenga independencia de nuestras metas financieras compartidas, pero no ofreces reemplazar la estabilidad que esas metas proporcionan. La habitación estaba en silencio absoluto ahora. Incluso el suegro había dejado de fingir que comía su pastel. Mi esposa miraba entre su madre y yo como si estuviera viendo un partido de tenis. Pero esto no era un juego. Se trataba de respeto, límites y quien tenía realmente la autoridad en nuestro matrimonio. Creo que es hora de que nos vayamos, dije, ayudando a mi esposa con su abrigo. Gracias por la cena y por los consejos matrimoniales. Realmente esclarecedor. Mientras caminábamos hacia el auto, podía sentir el peso de lo que acababa de suceder. No se trataba solo de dinero o consejos matrimoniales. Se trataba de una mujer que no podía aceptar que su hija hubiera elegido a alguien que no se doblegaría a su influencia. Alguien que veía a través de la manipulación y no tenía miedo de señalarla. El viaje a casa fue silencioso, pero no era el silencio cómodo de una pareja procesando su velada. Era el silencio tenso de una tormenta que se gestaba en el horizonte. Mi esposa miraba por la ventana, con las manos cruzadas en el regazo, y yo sabía que lo que sucediera a continuación determinaría si enfrentábamos este desafío juntos o si dejábamos que nos destrozara. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. La suegra había estado probando los límites durante meses, y ahora sabía exactamente dónde me encontraba yo. La pregunta era si mi esposa se pondría de mi lado o continuaría dejando que su madre socavara los cimientos que habíamos construido juntos. La guerra había comenzado oficialmente. Las consecuencias de esa cena no tardaron en manifestarse. En una semana, comencé a notar cambios en el comportamiento de mi esposa. Pequeñas cosas al principio, dudaba antes de hacer compras que ya habíamos discutido. Sacaba a relucir conversaciones sobre nuestro presupuesto que se sentían ensayadas, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. La primera señal real llegó cuando sugirió que necesitábamos reevaluar nuestras prioridades financieras. Estábamos sentados en la mesa de nuestra cocina revisando nuestros gastos mensuales como siempre lo hacíamos cuando soltó esa frase como si fuera algo que hubiera estado practicando. ¿Reevaluar cómo? Pregunté, levantando la vista de nuestra hoja de cálculo de presupuesto. Bueno, tal vez deberíamos considerar darme más dinero para gastos discrecionales para cosas personales. Independencia, ya sabes, independencia. Ahí estaba esa palabra de nuevo, la misma palabra que su madre había estado usando como un arma en la mesa de la cena. No era el vocabulario de mi esposa. Nunca antes había hablado de independencia porque nunca había sentido que le faltara. Tomábamos decisiones juntos. Planeábamos juntos. Teníamos éxito juntos. ¿De dónde viene esto? Pregunté directamente. Se movió en su asiento, evitando el contacto visual. Solo he estado pensando en ello, en cómo otras parejas manejan el dinero. ¿Otras parejas o tu madre? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una confesión que no estaba lista para hacer. Pude ver el destello de culpa en su rostro, el reconocimiento de que la habían atrapado repitiendo como un loro la agenda de otra persona. No se equivoca en todo, dijo a la defensiva. Tal vez debería tener más voz en cómo gastamos el dinero. Tienes mucha voz. Discutimos cada compra importante. Planeamos nuestro presupuesto juntos. ¿De qué te sientes restringida exactamente? No pudo responder a esa pregunta porque no había una respuesta real. No se trataba de restricción o control. Se trataba de que su madre plantara semillas de duda sobre nuestra sociedad, haciéndola cuestionar decisiones que habían estado funcionando perfectamente durante años. Pero la suegra no se contentaba solo con influir en mi esposa. Estaba construyendo una campaña, y descubrí cuán extensa era cuando la hermana de mi esposa me llamó directamente. Estoy preocupada por ustedes dos, dijo durante lo que pensé que era una llamada telefónica casual. Mamá mencionó que las cosas han estado tensas últimamente. Que has sido bastante controlador con el dinero. Controlador. Ahí estaba esa palabra de nuevo.
La suegra había estado haciendo rondas, difundiendo su versión de nuestro matrimonio a cualquiera que quisiera escuchar. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era el villano y mi esposa la víctima, sentando las bases para cualquier movimiento que estuviera planeando a continuación. ¿Mencionó que ha estado dando consejos matrimoniales no solicitados durante meses? Pregunté. ¿O que ha estado socavando nuestras decisiones financieras sin saber nada de nuestra situación real? Ella solo está preocupada. Quiere lo mejor para su hija. Lo mejor para su hija es un matrimonio que no requiera gestión desde la barrera, pero también aprecio tu preocupación. La cuñada se quedó en silencio por un momento, claramente no esperaba que yo respondiera. Todos estaban acostumbrados a tratar con hombres que se disculparían, que intentarían arreglar las cosas, que aceptarían la crítica y prometerían mejorar. Pero yo no era ese hombre. Tal vez podrías intentar ser más comprensivo, sugirió. Mamá solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué exactamente? No estamos en apuros. No estamos peleando por dinero. No tenemos problemas hasta que ella los crea. Entonces, ¿con qué está ayudando exactamente? Pude oír la frustración en su voz cuando se dio cuenta de que su enfoque diplomático no estaba funcionando. Creo que estás siendo un poco duro. Creo que estoy siendo exactamente tan duro como la situación lo requiere. Pero gracias por los comentarios. Después de colgar, me di cuenta del alcance total de lo que estaba sucediendo. La suegra no solo estaba dando consejos. Estaba reclutando aliados, construyendo un caso en mi contra que podría presentarle a mi esposa como evidencia de que todos estaban preocupados por nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, encontré a mi esposa al teléfono con su madre, hablando en susurros que se detuvieron inmediatamente cuando entré en la habitación. La conversación era claramente sobre mí, sobre nosotros, sobre cualquier estrategia que estuvieran desarrollando para abordar el problema que habían decidido que yo representaba. ¿Todo bien? Pregunté después de que colgó. Solo hablaba con mamá sobre la situación. ¿Qué situación? La situación de la cena. Todavía está molesta por cómo le hablaste. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. ¿Estás molesta por cómo le hablé? Estuvo en silencio por un largo momento, claramente dividida entre la lealtad a su madre y la lealtad a su matrimonio. Creo que podrías haberlo manejado de otra manera. ¿Cómo debería haberlo manejado? ¿Debería haber asentido mientras ella criticaba nuestro matrimonio? ¿Debería haberme disculpado por tomar decisiones financieras con mi propia esposa? ¿Debería haberle agradecido el consejo y haber prometido hacerlo mejor? Podrías haber sido más diplomático. ¿Diplomático sobre qué? ¿Sobre que ella llame a nuestro matrimonio poco saludable? ¿Sobre que insinúe que te controló? ¿Sobre que sugiera que nuestra sociedad financiera está de alguna manera mal? Mi esposa no tenía una respuesta para eso porque no había una respuesta diplomática para alguien que ataca los cimientos de tu matrimonio. No había una manera educada de manejar la falta de respeto, la manipulación y la interferencia. Ella es mi madre, fue todo lo que pudo decir. Y yo soy tu esposo. ¿Qué relación tiene prioridad aquí? Esa pregunta la obligó a enfrentar la elección que había estado evitando. Había estado tratando de mantener a todos contentos, de mantener la paz entre su madre y su matrimonio, eso ya no era posible. La suegra lo había hecho imposible al forzar este conflicto. Solo quiero que todos se lleven bien, dijo en voz baja. Esa ya no es una opción. Tu madre ha decidido que yo soy el problema en nuestro matrimonio. Está reclutando a miembros de la familia para apoyar su posición. Está influyendo en tus decisiones y socavando nuestra sociedad. Llevarse bien no está sobre la mesa. Pude ver la comprensión amaneciendo en su rostro. El reconocimiento de que no se trataba solo de una cena incómoda o una conversación extraña. Se trataba de que su madre trabajaba sistemáticamente para dañar nuestro matrimonio, usando la lealtad familiar como un arma contra nuestra unidad. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Quiero que decidas si estás casada conmigo o con la opinión de tu madre sobre mí, porque ya no puedes tener ambas cosas. El ultimátum no fue cruel. Fue necesario. La suegra había forzado esta elección al hacer imposible que yo coexistiera con su influencia.
Había trazado las líneas de batalla, y ahora todos tenían que elegir un bando. Lo que no sabía era que ella ya estaba planeando su próximo movimiento. Las llamadas telefónicas y las conversaciones familiares eran solo el comienzo. Estaba construyendo algo más grande, algo que forzaría este conflicto a la luz pública donde pensaba que podría ganar. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que yo retrocedería ante la presión familiar. Había asumido que elegiría la paz por encima de los principios, que sacrificaría mi autoridad como esposo para mantener la armonía con ella. Estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. La visita sorpresa ocurrió un jueves por la tarde. Estaba trabajando desde casa cuando escuché la voz de mi esposa en la puerta principal, seguida por el inconfundible sonido de los tacones de su madre haciendo clic en nuestros pisos de madera. Sin llamar antes, sin invitación, solo la suposición de que podía entrar en nuestra casa cuando quisiera. Me quedé en mi oficina, dejándoles tener su conversación mientras terminaba algo de trabajo. Pero entonces escuché algo que hizo que mi presión arterial se disparara. El sonido de papeles crujiendo, cajones abriéndose y la voz de su madre subiendo de tono mientras se movía por nuestra sala de estar. Estos extractos de tarjeta de crédito son preocupantes, la oí decir. Y mira esta factura de electricidad. ¿Estás segura de que estás gestionando las cosas correctamente? Salí de mi oficina para encontrarla de pie en el mostrador de nuestra cocina con nuestro correo extendido frente a ella como si estuviera realizando una auditoría. Facturas, extractos, correspondencia personal, todo dispuesto para su inspección como si tuviera algún tipo de derecho a examinar nuestra información financiera privada. ¿Encuentras todo interesante? Pregunté, entrando en la cocina. Ella levantó la vista sin una pizca de vergüenza o bochorno. Solo estaba ayudando a tu esposa a organizar estas facturas. Algunas de estas cantidades parecen excesivas. ¿Excesivas según qué estándar? ¿Tu presupuesto o el nuestro? Mi esposa estaba de pie cerca, claramente incómoda, pero sin intervenir. Había dejado entrar a su madre en nuestra casa, le había permitido revisar nuestros documentos personales y ahora estaba viendo este enfrentamiento desarrollarse sin tomar partido. Basado en el estándar de una gestión financiera responsable, respondió su madre, sosteniendo nuestra factura de electricidad como si fuera evidencia de algún crimen. Esto es casi $200. Eso es excesivo para una casa de este tamaño. ¿Es tu casa? Pregunté, acercándome a donde estaba ella. ¿Disculpa? Pregunté si es tu casa. ¿Estás pagando esta factura? ¿Eres responsable de la electricidad que alimenta nuestro hogar? Dejó la factura pero no retrocedió. Estoy tratando de ayudar a mi hija a entender cómo son los gastos razonables. ¿Revisando nuestro correo privado sin permiso? Fui invitada aquí. ¿Fuiste invitada a revisar nuestros documentos financieros? ¿Fuiste invitada a auditar nuestras facturas? ¿Fuiste invitada a juzgar nuestros hábitos de gasto? Las preguntas llegaron rápidas y directas, cada una diseñada para exponer la audacia de lo que estaba haciendo. Había cruzado una línea que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría acercarse, y actuaba como si fuera un comportamiento perfectamente normal. Estoy preocupada por el futuro financiero de mi hija, dijo, tratando de recuperar el control de la conversación. El futuro financiero de tu hija no es de tu incumbencia. Su presente financiero no es de tu incumbencia. Su pasado financiero no es de tu incumbencia. ¿Estamos claros en eso? No puedes hablarme de esa manera. Puedo hablarte como quiera en mi propia casa, especialmente cuando estás revisando mis documentos personales sin permiso. Mi esposa finalmente encontró su voz. Tal vez todos deberíamos calmarnos. ¿Calmarme? Me volví para mirarla. Tu madre está en nuestra cocina revisando nuestras facturas, criticando nuestros gastos, y quieres que me calme. Solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué? No estamos atrasados en las facturas. No estamos luchando financieramente. No estamos pidiendo consejo. Entonces, ¿con qué está ayudando exactamente? La pregunta quedó en el aire porque no había una buena respuesta. No se trataba de ayuda. Se trataba de control.
De una mujer que no podía aceptar que su hija hubiera construido una vida que no requería su supervisión y aporte constantes. Creo que estás exagerando, dijo mi esposa en voz baja. ¿Lo estoy? Tu madre entró en nuestra casa sin ser invitada, revisó nuestro correo privado y ahora está aquí criticando nuestras decisiones financieras. ¿Qué parte de mi reacción es excesiva? Su madre ve la oportunidad de volver a la conversación. No estoy criticando nada. Simplemente estoy señalando que algunos de estos gastos podrían gestionarse de manera más eficiente. ¿Eficientemente según quién? Tú. ¿Eres una experta en nuestro estilo de vida, nuestras necesidades, nuestras prioridades? Soy una experta en criar hijos responsables que saben cómo manejar el dinero. Ese comentario golpeó como una bofetada. La implicación de que yo era irresponsable, que de alguna manera estaba fallando como socio financiero, que necesitaba lecciones de ella sobre cómo manejar mi propio hogar. Déjame dejar algo muy claro, dije, acercándome a donde estaba ella. Tu experiencia no es necesaria aquí. Tu opinión no es solicitada aquí. Tu participación no es bienvenida aquí. Tengo derecho a preocuparme por mi hija. Tienes derecho a tus preocupaciones. No tienes derecho a actuar sobre ellas en mi casa. No tienes derecho a revisar mi correo. No tienes derecho a criticar mis decisiones financieras. Se estaba poniendo nerviosa ahora, dándose cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Probablemente esperaba que yo retrocediera, que me disculpara por mi tono, que aceptara su crítica y prometiera hacerlo mejor. Creo que tienes que irte, dije, recogiendo las facturas y los extractos que había esparcido por nuestro mostrador. No he terminado de hablar con mi hija. Sí, lo has hecho. Esta conversación ha terminado. Esta visita ha terminado, y este comportamiento ha terminado. Mi esposa dio un paso adelante, claramente dividida entre apoyar a su madre y apoyar a su matrimonio. Quizás todos podamos sentarnos y hablar de esto racionalmente. No hay nada racional en lo que acaba de pasar aquí, dije, todavía recogiendo nuestros documentos personales. Tu madre entró en nuestra casa sin ser invitada, revisó nuestro correo privado y comenzó a criticar nuestras decisiones financieras. Eso no es racional. Eso es invasivo. Fui invitada, insistió su madre. ¿Fuiste invitada a revisar nuestras facturas? Silencio. ¿Fuiste invitada a criticar nuestros gastos? Más silencio. ¿Fuiste invitada a auditar nuestras decisiones financieras? El silencio se extendió entre nosotros como una confesión. Se había excedido y lo sabía. Pero no iba a disculparse porque disculparse significaría admitir que se había equivocado. Y las mujeres como ella nunca admitían que estaban equivocadas. Creo que es hora de que te vayas, dije, caminando hacia la puerta principal. No me iré hasta que termine de hablar con mi hija. Sí, te irás. Esta es mi casa y te estoy pidiendo que te vayas. Miró a mi esposa, esperando apoyo, esperando que su hija anulara mi decisión e insistiera en que se quedara. Pero mi esposa estaba en silencio, procesando lo que acababa de suceder, dándose cuenta de que su madre había cruzado una línea que no podía descruzarse. Te llamaré más tarde, dijo mi esposa en voz baja. Su madre recogió su bolso, claramente frustrada porque su jugada de poder no había funcionado. Probablemente esperaba encontrar evidencia de mala gestión financiera, pruebas de que yo era irresponsable o controlador. En cambio, había encontrado a un hombre que no toleraría su interferencia. Esto no ha terminado, dijo mientras se dirigía a la puerta. Sí, lo está. Y si alguna vez vuelves a revisar mis documentos personales, vamos a tener una conversación mucho más seria. Después de que se fue, la casa se sintió diferente. La violación de la privacidad flotaba en el aire como el humo de un incendio. Mi esposa estaba de pie en la cocina mirando el lugar donde su madre había estado examinando nuestras facturas. No puedo creer que haya hecho eso, dijo en voz baja. ¿No puedes? Porque yo sí puedo. Esto es exactamente lo que he estado tratando de decirte sobre su comportamiento. Asintió lentamente, finalmente viendo lo que yo había estado viendo durante meses. La manipulación, las violaciones de límites, la total falta de respeto por nuestro matrimonio y nuestra privacidad. ¿Qué hacemos ahora?
Preguntó. Ahora establecemos algunos límites reales. Y decidimos si esos límites van a ser respetados o si vamos a tener que hacerlos cumplir. La guerra se estaba intensificando y su madre acababa de cometer un error táctico que le costaría caro. Había mostrado sus cartas, revelado el alcance de su disposición a violar nuestra privacidad e interferir en nuestro matrimonio. Pero lo más importante, finalmente le había abierto los ojos a mi esposa a lo que realmente estaba sucediendo. Y eso iba a cambiarlo todo. La llamada telefónica llegó durante una reunión con un cliente. Estaba presentando un informe trimestral cuando mi línea personal comenzó a sonar. La ignoré la primera vez, pero cuando volvió a sonar inmediatamente, supe que algo andaba mal. Nadie vuelve a llamar tan seguido a menos que haya una emergencia. Disculpen un momento, les dije a mis clientes, saliendo al pasillo para responder. Necesitamos hablar sobre esa compra de muebles, llegó su voz sin siquiera un saludo. Mi suegra me había llamado al trabajo para hablar de muebles, no para saber de su hija, no para disculparse por revisar nuestro correo, sino para continuar su campaña de interferencia. Disculpa, ¿qué? El juego de comedor que compraron el fin de semana pasado. Fue completamente innecesario. Ya tienen una mesa perfectamente buena. Me quedé allí en el pasillo, con los clientes esperando en la sala de conferencias, tratando de procesar la audacia de lo que estaba sucediendo. De alguna manera se había enterado de una compra de muebles que mi esposa y yo habíamos hecho juntos. Y ahora me estaba llamando al trabajo para criticarla. ¿Cómo sabes de nuestra compra de muebles? Eso no es importante. Lo importante es que estás malgastando dinero en cosas que no necesitas mientras afirmas que no puedes permitirte darle a mi hija más libertad para gastar. Las piezas se encajaron al instante. Mi esposa le había contado sobre el juego de comedor, probablemente durante una de sus conversaciones telefónicas diarias. Pero más que eso, lo había presentado como algo que yo había decidido unilateralmente, algo que probaba el punto de su madre sobre el control financiero. ¿Me estás llamando al trabajo para discutir mis elecciones de muebles? Te estoy llamando para discutir tus hábitos de gasto irresponsables. Un juego de comedor de $3.000 cuando podrías haber comprado algo por la mitad de ese precio. $3.000 de mi dinero, para mi casa, para mi familia. Nada de lo cual te concierne. Me concierne cuando afecta la calidad de vida de mi hija. Caminé más lejos por el pasillo, lejos de la sala de conferencias donde esperaban mis clientes. Esta conversación estaba a punto de calentarse, y no necesitaba testigos para lo que venía a continuación. Déjame explicarte algo, dije, mi voz bajando a un nivel que cortó su tono santurrón. Mis decisiones de gasto no son de tu incumbencia. Mis elecciones financieras no son de tu incumbencia. Mis compras no están sujetas a tu aprobación. ¿Lo están cuando afectan a mi hija? Tu hija estaba allí cuando compramos los muebles. Tu hija ayudó a elegirlos. Tu hija estuvo de acuerdo con la compra. Tu hija está feliz con la decisión. Así que, ¿dónde está exactamente el problema? El problema es que estás gastando dinero frívolamente mientras le restringes el acceso a fondos discrecionales. ¿Restringiendo su acceso? Ella tiene acceso completo a nuestras cuentas. Puede comprar lo que quiera cuando quiera. Lo que no puede hacer es exceder nuestro presupuesto sin discutirlo. Al igual que yo no puedo exceder nuestro presupuesto sin discutirlo. Se llama sociedad. Se llama control. Esa palabra de nuevo, la misma que había estado usando como un arma durante semanas, tratando de reformular cada aspecto de nuestro matrimonio a través del lente del poder y el control. Pero ya había terminado de dejar que ella controlara la narrativa. ¿Sabes cómo se ve el control? Pregunté. El control se ve como llamar a alguien al trabajo para criticar sus compras personales. El control se ve como revisar el correo privado de alguien sin permiso. El control se ve como manipular a tu hija en contra de su esposo. No estoy manipulando a nadie. ¿En serio? Entonces, ¿no le dijiste que nuestra compra de muebles era una prueba de irresponsabilidad financiera? ¿No le sugeriste que debería exigir más libertad de gasto por eso? ¿No presentaste esto como evidencia de que estoy controlando sus finanzas? El silencio al otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber. La habían atrapado con las manos en la masa y lo sabía.
Estoy velando por los mejores intereses de mi hija. No, estás velando por tu necesidad de controlar la vida de tu hija. Y cuando no puedes controlarla directamente, intentas controlar su matrimonio. Eso es ridículo, ¿verdad? Entonces explícame por qué me estás llamando al trabajo para hablar de muebles. Explícame por qué estás revisando nuestro correo. Explícame por qué estás teniendo conversaciones secretas con miembros de la familia sobre nuestro matrimonio. Pude oír su respiración cambiar, la comprensión de que sabía más sobre su campaña de lo que había asumido. Había estado operando bajo la suposición de que yo era ajeno a sus manipulaciones, que no veía el panorama general de lo que estaba haciendo. No tengo que explicarte nada. Tienes razón. No tienes que hacerlo. Pero tampoco puedes continuar con este comportamiento sin consecuencias. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tu acceso a la información sobre nuestra vida está oficialmente cortado. No más discusiones financieras, no más detalles sobre nuestras compras, no más conocimiento sobre nuestras decisiones. No puedes evitar que hable con mi hija. No puedo y no lo haré. Pero puedo asegurarme de que nuestros asuntos privados se mantengan privados. Y puedo asegurarme de que tus intentos de socavar nuestro matrimonio se detengan aquí. No estoy socavando nada. Me llamaste al trabajo para criticar muebles que compramos con nuestro propio dinero. Si eso no es socavar, ¿cómo lo llamarías? No tuvo una respuesta para eso porque no la había. Esto no se trataba de preocupación por su hija. Esto no se trataba de responsabilidad financiera. Esto se trataba de una mujer que no podía aceptar que el papel en la vida de su hija había cambiado. Creo que esta conversación ha terminado, dijo, claramente frustrada porque sus tácticas habituales no estaban funcionando. Creo que tienes razón. Y creo que todas las futuras conversaciones sobre nuestros asuntos personales también han terminado. Ya veremos. No, no lo haremos, porque no hay nada que ver. Has perdido el privilegio de tener una opinión sobre nuestra vida. Colgué sin esperar una respuesta y volví a la sala de conferencias donde mis clientes esperaban. Probablemente pudieron deducir por mi expresión que algo había sucedido, pero fueron lo suficientemente profesionales como para no preguntar. Disculpen por eso, dije, volviendo a mi silla. Emergencia familiar. La ironía no se me escapó. Era una emergencia familiar, pero no del tipo que probablemente imaginaban. Esta era la emergencia de una mujer que declaró la guerra a mi matrimonio y ahora estaba aprendiendo que no iba a jugar limpio. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposa me esperaba en la sala de estar. Parecía culpable, como alguien a quien han atrapado haciendo algo que sabía que estaba mal. Mamá me llamó después de hablar contigo, dijo antes de que pudiera siquiera dejar mi maletín. Me imaginé que lo haría. Dijo que fuiste muy grosero con ella. Fui muy claro con ella. Si ella interpretó eso como grosero, es su problema. Solo estaba preocupada por el gasto de los muebles. Estaba preocupada por mantener el control sobre nuestras decisiones. Hay una diferencia. Mi esposa se quedó en silencio por un largo momento, procesando las implicaciones de lo que había sucedido. Su madre había cruzado otra línea, y esta vez no había forma de fingir que era una preocupación inocente. Puede que haya mencionado el juego de comedor cuando hablamos ayer, admitió. Puede que lo hayas hecho. ¿Lo hice? Le conté, pero no pensé que te llamaría al trabajo. ¿Qué pensaste que haría? ¿Enviar una tarjeta de felicitación? No respondió porque sabía exactamente lo que haría su madre. Sabía que compartir esa información le daría a su madre munición para usar en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestras decisiones. Esto tiene que parar, dije, sentándome frente a ella. Las llamadas, la interferencia, la crítica constante, todo tiene que parar. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque tus acciones sugieren lo contrario. Todavía estás compartiendo información con ella que está usando en mi contra. Todavía estás permitiendo que influya en tus pensamientos sobre nuestro matrimonio. Asintió lentamente, finalmente comprendiendo el alcance total de lo que su madre había estado haciendo. La manipulación, las violaciones de límites, el intento sistemático de socavar nuestra sociedad. ¿Qué quieres que haga? Preguntó.
Quiero que elijas a tu madre o a tu matrimonio. Porque ahora son incompatibles. El ultimátum quedó suspendido entre nosotros como una espada, pero no fue cruel ni injusto. Fue necesario. Su madre lo había hecho necesario al negarse a respetar los límites, al escalar su interferencia, al forzar este conflicto a la luz pública. La guerra estaba llegando a su clímax, y pronto todos tendrían que elegir un bando. El mensaje de texto llegó un sábado por la mañana mientras tomaba café. Reunión familiar mañana a las 2 de la tarde. Necesitamos discutir su situación matrimonial, de la hermana de mi esposa. Le mostré el mensaje a mi esposa, que se puso pálida al leerlo. No sabía nada de esto, dijo rápidamente. ¿No sabías de qué? Una reunión familiar para discutir nuestra situación matrimonial. Mamá no me dijo que estuviera organizando nada. Pero lo había hecho. La suegra había decidido que, como no podía controlarme directamente, reuniría a las tropas y organizaría una intervención. Una reunión familiar para abordar el problema de mi comportamiento, mi actitud, mi negativa a aceptar su autoridad sobre nuestro matrimonio. ¿Piensas ir? Pregunté. No lo sé. Quizás deberíamos. Quizás podamos aclarar las cosas. ¿Aclarar las cosas sobre qué? ¿Sobre la interferencia de tu madre? ¿Sobre sus violaciones de límites? ¿Sobre sus intentos de controlar nuestras decisiones financieras? Mi esposa estaba en silencio, atrapada entre la lealtad a su familia y la lealtad a nuestro matrimonio. Quería creer que esta reunión era sobre resolución, sobre encontrar una manera para que todos se llevaran bien. Pero yo sabía que no era así. No están convocando esta reunión para disculparse, dije. La están convocando para acorralarme, para convertirme en el villano frente a toda la familia. No sabes eso. Sé exactamente eso. Tu madre ha estado construyendo un caso en mi contra durante meses. Ahora está lista para presentarlo al jurado. Llegó el domingo por la tarde y condujimos a casa de sus padres en un tenso silencio. Los autos en la entrada me dijeron todo lo que necesitaba saber. Hermana, cuñado, ambos abuelos. Esto no era una reunión familiar. Esto era un tribunal. Entramos en la sala de estar y los encontramos a todos dispuestos como un tribunal. Su madre estaba sentada en el centro, flanqueada por el resto de la familia. 2 sillas vacías enfrentaban al grupo. Una para mi esposa, una para mí. Gracias a ambos por venir, comenzó su madre como si presidiera una reunión de junta. Queríamos hablar sobre algunas preocupaciones que hemos tenido. ¿Preocupaciones sobre qué? Pregunté, todavía de pie. Sobre tu comportamiento, tu actitud hacia la familia, tu tratamiento a tu esposa. Ahí estaba. La acusación al descubierto. Yo era el problema. Yo era el que necesitaba ser abordado, corregido, gestionado. ¿Qué tratamiento sería ese? El control financiero, la falta de respeto hacia mí, la forma en que la has estado aislando de su familia. Cada acusación estaba diseñada para pintarme como un abusador, un controlador, un hombre que necesitaba ser detenido. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que me desmoronaría bajo la presión familiar. Permítanme abordar cada uno de esos puntos, dije, caminando hacia el centro de la habitación. Primero, control financiero. Tomamos todas las decisiones financieras importantes juntos. Discutimos las compras. Planificamos los presupuestos. Trabajamos en equipo. Lo que no hago es dejar que partes externas critiquen nuestros gastos. Miré directamente a su madre. Segundo, falta de respeto. No he sido más que respetuoso hasta que comenzaste a revisar mi correo, a llamarme al trabajo y a socavar mi matrimonio. El respeto se gana, no se exige. La habitación estaba en silencio absoluto. Esperaban que me disculpara, que prometiera hacerlo mejor, que aceptara sus críticas. Tercero, aislamiento. No he aislado a nadie de nada. Lo que he hecho es establecer límites alrededor de nuestro matrimonio. Lo que he hecho es negarme a dejar que esta familia interfiera en nuestras decisiones personales. La cara de su madre se estaba poniendo roja. No puedes hablarnos así. Puedo hablarles como quiera.
Esta es su casa, pero este es mi matrimonio, y he terminado de dejar que lo traten como propiedad comunitaria. Solo estamos tratando de ayudar, interpuso su hermana. ¿Ayudar con qué? No estamos en apuros. No estamos peleando. No tenemos problemas hasta que ustedes los crean. Entonces, ¿con qué están ayudando exactamente? La pregunta quedó en el aire porque no había una buena respuesta. No estaban ayudando. Estaban interfiriendo. Estaban tratando de resolver un problema que no existía. Creo que todos debemos calmarnos, dijo mi esposa en voz baja. No, dije, volviéndome para mirarla. No necesitamos calmarnos. Necesitamos abordar esto directamente. Tu familia ha decidido que soy el problema en nuestro matrimonio. Han organizado esta reunión para decirme cómo ser un mejor esposo. Quieren que me disculpe por establecer límites. Miré alrededor de la habitación a cada uno de ellos. Pero esto es lo que realmente va a suceder. Voy a seguir tomando decisiones con mi esposa sobre nuestra vida, nuestro dinero, nuestro futuro. Voy a seguir negándome a aceptar críticas de personas que no viven nuestra vida. Eso no es aceptable, dijo su madre. No es tu decisión. No es tu matrimonio. No es tu vida. No es tu asunto. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Y esta es la última vez que tenemos esta conversación. La próxima vez que alguien quiera discutir mi matrimonio, puede discutirlo sin mí. Mi esposa me siguió al auto, su rostro pálido y tembloroso. No puedo creer que acabes de hacer eso. No puedo creer que pensaran que eso funcionaría. Realmente pensaban que me sentaría allí y aceptaría una conferencia sobre cómo estar casado. Son mi familia. Y yo soy tu esposo. ¿Qué relación tiene prioridad? Estuvo en silencio durante el largo viaje a casa, procesando lo que acababa de suceder. Su familia había jugado mal sus cartas, y ahora tenía que elegir entre su aprobación y su matrimonio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras entrábamos en nuestro camino de entrada. Ahora decides si estás casada conmigo o con su opinión sobre mí. Porque después de hoy, esas son tus únicas dos opciones. La guerra había terminado. Yo había ganado. Pero la verdadera pregunta era si mi esposa aceptaría la victoria o continuaría luchando por una paz que ya no era posible. El silencio duró 3 días. 3 días en los que mi esposa procesó lo que había sucedido en esa reunión familiar. 3 días en los que se dio cuenta de que su madre había orquestado una emboscada diseñada para humillarme y someterme. 3 días para comprender que tenía que elegir. El miércoles por la noche, entró en mi oficina donde estaba trabajando. Necesito decirte algo, dijo, con la voz firme como no lo había estado en semanas. Te escucho. Llamé a mi madre hoy. Le dije que la interferencia se detiene ahora. No más comentarios sobre nuestras finanzas. No más consejos no solicitados sobre nuestro matrimonio. No más reuniones familiares para discutir nuestra relación. Levanté la vista de mi computadora. ¿Cómo lo tomó? Casi tan bien como esperarías. Dijo que estaba siendo manipulada por ti. Dijo que estaba eligiendo a un hombre por encima de mi familia. Dijo que me arrepentiría de esta decisión. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no estaba eligiendo a un hombre por encima de mi familia. Estaba eligiendo mi matrimonio por encima de su necesidad de controlarlo. Las palabras me golpearon como un alivio después de meses de tensión. Finalmente había visto lo que yo había estado viendo todo el tiempo. La manipulación, las violaciones de límites, el intento sistemático de socavar nuestra sociedad. No lo tomó bien, continuó mi esposa. Me colgó, pero la volví a llamar y le dejé claro que esto no era una negociación. Estas son las nuevas reglas. ¿Qué reglas? Nuestras decisiones financieras están fuera de discusión. Nuestro matrimonio no está sujeto a revisión familiar. Nuestros asuntos personales se mantienen personales. Y si no puede respetar esos límites, entonces nuestra relación con ella cambia. Cerré mi computadora portátil y le presté toda mi atención. Eso debe haber sido difícil. ¿Lo fue?
Pero lo que fue más difícil fue ver a mi madre tratar de destruir mi matrimonio y no hacer nada para detenerlo. Se sentó frente a mí y pude ver el peso levantarse de sus hombros. La constante tensión entre su lealtad a su familia y su lealtad a nuestro matrimonio finalmente se resolvió. «Te debo una disculpa», dijo. Dejé que su influencia llegara demasiado lejos. Dejé que plantara dudas sobre nuestra relación. Compartí información que le dio munición en tu contra. ¿Por qué? Porque quería que todos se llevaran bien. Quería mantener la paz. Pensé que si podía manejar ambas relaciones, todo saldría bien. Pero eso no fue posible. No, no lo fue. Ella lo hizo imposible cuando decidió que tú eras el enemigo. Hablamos durante 2 horas esa noche sobre límites, sobre lealtad, sobre lo que significa estar casado versus lo que significa ser la hija de alguien, sobre cómo el comportamiento de su madre había dañado no solo nuestra relación, sino su capacidad para confiar en su propio juicio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora avanzamos como un equipo. Ahora tomamos decisiones juntos sin interferencia externa. Ahora construimos el matrimonio que queremos en lugar del matrimonio que otras personas creen que deberíamos tener. A la mañana siguiente, llamó su madre. Respondí el teléfono. Quiero hablar con mi hija, dijo, con voz fría y formal. No está disponible en este momento. ¿Cuándo estará disponible? Cuando decida devolverte la llamada. No puedes evitar que hable con mi hija. No te estoy impidiendo nada. Pero los días en que llamabas a nuestra casa para criticar nuestras decisiones han terminado. Ya veremos. No, no lo haremos. Porque si continúas con este comportamiento, te encontrarás con un acceso muy limitado a nuestras vidas. Colgó sin decir una palabra más. 2 semanas después, recibimos una tarjeta por correo, una simple nota que decía, extraño a mi hija. Me gustaría volver a intentarlo. Ninguna admisión de haber hecho algo malo, ninguna disculpa por los meses de interferencia, pero un reconocimiento de que algo necesitaba cambiar. Mi esposa la llamó esa noche. Podemos volver a intentarlo, dijo. Pero los límites que discutimos no son negociables. Entiendo, fue la respuesta. Y sorprendentemente, parecía decirlo en serio. La primera visita después del conflicto fue incómoda pero civilizada. Su madre preguntó sobre el trabajo, sobre el clima, sobre cualquier cosa excepto nuestras finanzas o nuestro matrimonio. Elogió la casa sin comentar cuánto costó. Notó nuevas compras sin cuestionar su necesidad. No era calidez, pero era respeto. No era amistad, pero era el reconocimiento de que se había excedido y había perdido el privilegio de tener una opinión sobre nuestra vida personal. 6 meses después, la dinámica se había asentado en algo funcional. Su madre había aprendido que las violaciones de límites tenían consecuencias. Mi esposa había aprendido que la lealtad a su matrimonio tenía que ser lo primero. Y yo había aprendido que a veces tienes que estar dispuesto a quemar puentes para salvar los cimientos. ¿Crees que alguna vez cambiará de verdad?, preguntó mi esposa una noche. Creo que seguirá las reglas porque sabe lo que pasa si no lo hace. ¿Es eso suficiente? Es suficiente para mí. No necesito que le guste. No necesito su aprobación. Solo necesito que respete los límites que hemos establecido. Y lo hizo, porque había aprendido que la alternativa era perder el acceso a la vida de su hija por completo. Había aprendido que sus opciones eran simples, respetar nuestro matrimonio o verlo desde la distancia. La guerra había terminado y yo había ganado. No porque la hubiera destruido, sino porque me negué a dejar que ella nos destruyera. No porque hubiera sido cruel, sino porque había sido claro. No porque hubiera exigido sumisión, sino porque había establecido consecuencias. Mi esposa y yo éramos más fuertes por haber pasado por ello. Nuestro matrimonio era más sólido porque nos vimos obligados a definir lo que significaba para nosotros. Nuestra sociedad era más profunda porque nos habíamos elegido el uno al otro por encima de la comodidad de la aprobación familiar. Y su madre, llegó a ser una abuela que seguía las reglas en lugar de una matriarca que las hacía. No era lo que ella quería, pero era lo que se había ganado.